Hoy vamos a hablar del culto a la Virgen de la Caridad del Cobre, un tema sumamente importante unido al tema de la cultura criolla y de la cubanía. Cuenta la leyenda que en el año de 1612, dos indios, Juan y Rodrigo Hoyos, y un niño negro llamado Juan Moreno, mientras cruzaban la bahía de Nite en busca de sal, encontraron flotando una imagen pequeña y frágil de la Virgen María. La imagen fue llevada al hato de Barajagua hasta su posterior traslado a las minas de Santiago del Prado, donde se le construyó una ermita. Así se inició el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre entre los indios y negros que laboraban en las minas. Este culto criollo por excelencia era una alternativa al que por esta época se desarrollaba en la catedral en torno al Santiago Apóstol Español. En los últimos años se han publicado numerosos trabajos sobre el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre en distintos países. En Santiago de Cuba tenemos la suerte de contar con la obra monumental de Olga Portuondo, la historiadora de la ciudad, cuyo estudio es, sin lugar a dudas, el resultado científico más importante publicado hasta nuestros días sobre esta temática. El culto a la Virgen de la Caridad del Cobre está íntimamente relacionado con la historia de nuestro país, y es porque en la región oriental de Cuba se va a iniciar un proceso de evangelización al mismo tiempo que la conquista. El grado de concentración de población aborigen llevó a vías de término esta evangelización desde muy temprana fecha. Y este es lo que determina que el culto mariano penetrara en estas regiones del norte de la región oriental. ¿Por qué razón entonces en el cobre? Bueno, en el cobre porque justamente desde finales del siglo XVI hay una explotación de las minas que se encuentran en las proximidades de lo que actualmente es el santuario. Y allí se concentra una población aborigen y una población de africanos de origen Congo que en número de más de 200 llegaron a esta región. Y bueno, pues también se va a favorecer porque el administrador de las minas, Francisco Sánchez de Moya, emplea el culto mariano para mantener constreñida y organizada estas dotaciones de fuerza de trabajo para explotar las minas. Es así como en la leyenda existen elementos de realidad muy fuertes porque indudablemente que Juan Moreno puede seguirse por la documentación de la época en que en varios momentos lo encontramos con diferentes edades y realizando actividades en las minas, que también los indios, los hermanos Hoyos, son monteros que realizan el trabajo de búsqueda de ganado o de esta explotación, buscando la sal para el trabajo en las minas. Así que aquí hay un elemento de realidad que está vinculado, por supuesto, a los inicios de la evangelización que se lleva a cabo en el norte de la región oriental de Cuba y donde tenemos testimonio por las estaciones arqueológicas que allí aparecen y donde incluso encontramos aborígenes en posición de enterramiento tal y como se hace con los cristianos. Así que existe una base de realidad que está determinada por los inicios del proceso de evangelización, por la penetración del culto mariano y el hecho de que las minas tienen un nivel de concentración de población que lleva a que este culto iniciado en las regiones del norte del oriente del país se traslade al Cerro de Cardenillos, donde se va a levantar el primer santuario que se levanta en los finales del siglo XVII, ya cuando el culto ha adquirido una madurez y los propios cobreros, es decir, aquellos elementos mestizados que se consideran descendientes de aquellos aborígenes, van a sentir devoción por la Virgen de la Caridad del Cobre, advocación mariana, que es la que va a tener la mayor fuerza, vinculada, por supuesto, a la explotación del cobre en esta región.
El 24 de noviembre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes entró con su tropa de mambises en el pequeño poblado del Cobre. Fue hasta el templo y junto al cura que allí oficiaba, rezó ante el altar de la Virgen de la Caridad. Reconocía así el que un día sería el padre de la patria, el símbolo de cubanía que ya por esa época constituía la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Por qué la Virgen de la Caridad es símbolo de cubanía? Pues simplemente porque desde los comienzos de la formación del culto, esta estuvo íntimamente relacionada con la comunidad cobrera y lo que representaba en su lucha por la autodeterminación. Es así como ella gana prestigio en la lucha durante todo el siglo XVII y XVIII que llevan a cabo los cobreros por demostrar su condición de criollos en este decursar del tiempo. Es así como se levanta el santuario en las postrimerías del siglo XVII para representar la unidad de esa comunidad cobrera. Y es de esta manera como ya en el siglo XIX los devotos y peregrinos ven en el santuario que se levanta en el Cerro de Cardenillo esa unidad de los criollos que va a devenir en cubanos. Y esto se consolida a partir del momento en que se inicia la lucha por la independencia y la Virgen de la Caridad se convierte en un elemento que convoca a la unidad por la emancipación nacional. De manera tal que siempre ha estado vinculada a la historia del pueblo de Cuba. En los comienzos del siglo XX, la Iglesia Católica, representada en el papado, va a reconocer como patrona de la isla de Cuba y de los cubanos a la Virgen de la Caridad, justamente por esa relación tan estrecha de la historia de nuestro país con este culto mariano que se da inicio en los comienzos del siglo XVII hacia 1612, siempre unida a la historia de nuestro país. No cabe dudas de que uno de los elementos esenciales del culto a la Virgen de la Caridad del Cobre, desde el siglo XVII hasta nuestros días, es el carácter milagroso que muchas personas le atribuyen a la Virgen. Es este carácter milagroso el que ha convertido al Santuario del Cobre en un lugar de peregrinación al que acuden creyentes de todo el país. Estamos ante el cuarto de los milagros del santuario que se levanta en la colina de la Maboa, pero ustedes pueden contemplar aquí el antiguo altar mayor de plata que se encontraba en el templo original en el Cerro de Cardenillo. Este cuarto de los milagros recoge la mayor parte de los exvotos que se traen para rendir honores y cumplir milagros que ha realizado, según los creyentes, la Virgen de la Caridad del Cobre. Así que aquí, por ejemplo, detrás de mí se encuentra una bandera que se donó y se otorgó en los finales del siglo XIX, cuando concluyó la Guerra de Independencia por los mambises. De manera que este cuarto recoge una gran cantidad de exvotos que, por supuesto, vienen todos los peregrinos a depositar en el santuario de la Virgen de la Caridad. Como ustedes habrán podido apreciar a lo largo del programa, no hay posibilidad ninguna de hacer un estudio sobre la cultura cubana que no incluya el culto a la Virgen de la Caridad del Cobre. Este es un elemento esencial, un elemento raigal de la cultura cubana y de la cubanía. Quisiera terminar el programa recomendándoles el estudio, la lectura por lo menos de la obra de Olga Portuondo, la historiadora de nuestra ciudad, titulada La Virgen de la Caridad del Cobre como símbolo de cubanía. Un estudio realmente ejemplar que puede enriquecer extraordinariamente la cultura contemporánea de los santiagueros.